yo me voy a referir precisamente al campo del conocimiento de la pedagogía desde la perspectiva de la cual yo la trabajo, que es la que he denominado pedagogía urbana y ambiental. La intencionalidad de este documento es la de contribuir a la discusión sobre la delimitación de la pedagogía y mostrar algunos derroteros que se han venido perfilando desde la Universidad Pedagógica Nacional como aporte a la construcción de este campo de conocimiento y disciplina que da lugar a acciones educativas. Mostraré el aporte de tipo epistemológico a un campo particular de la pedagogía que se ha dado en llamar pedagogía urbana y la contribución teórica que hacemos derivada en buena parte de las evidencias provenientes de investigaciones desarrolladas a partir del estudio de las relaciones de tipo educativo que pueden darse en el ambiente de la ciudad. La delimitación del campo de la pedagogía urbana se da a partir de la definición, en primer lugar, de la educación y la pedagogía en concordancia con lo que han venido planteando mis colegas del doctorado, Alberto Martínez, Carlos Noguera, Alexander Ruiz. En segundo lugar, mediante la caracterización de algunos de los principios epistemológicos y problemas teóricos que nos hemos propuesto resolver para orientar el trabajo de investigación. Y en tercer lugar, desde los aportes que venimos haciendo a la teoría con base en los resultados de investigación. La educación y la ciudad son los ámbitos en los que se soporta la pedagogía para construir, desde el punto de vista teórico, el discurso y las acciones que se pueden llevar a cabo en el entorno urbano. La educación, por una parte, se caracteriza como práctica institucional y acción social que tiene como fin permitir el acceso a la cultura, a la información y facilitar la construcción de intercambios entre los sujetos, las instituciones y el hábitat, a la vez que propicia valores tales como la autonomía, la libertad, la democracia, la formación moral, la identidad nacional, etc. Según su intencionalidad y su grado de institucionalidad, se concibe como educación formal, no formal o informal, caracterizaciones fundamentales para el planteamiento de este ensayo. La primera, la formal, ha sido entendida en el marco de la escuela y refleja la concepción más clara del sistema educativo, el cual comienza a entrar en crisis desde finales de la década de los 60 del siglo pasado, originando una reflexión sobre los límites y posibilidades de la educación centrada en la escuela y fortaleciendo lo que se ha dado en llamar educación no formal e informal. Es así que desde los organismos internacionales se reconoce la necesidad de un replanteamiento de lo que hasta ese momento había sido la educación, la pedagogía y el sistema educativo. A partir de estos señalamientos se ve la necesidad de potenciar los medios no escolares, informales o no formales de educación, de acuerdo con Coombs, 1971, de acercar la escuela a la vida misma, de una educación global y permanente a lo largo de la vida y de potenciar un autodidactismo, así como del reconocimiento de los límites educativos de la escuela y de la posibilidad de recurrir a múltiples formas extraescolares de aprendizaje, al tiempo de defender la idea de la ciudad educativa, de la no institucionalización y de la desescolarización de la educación, de acuerdo con Illich desde el 74. Adicionalmente, se comienza a reconocer que en las ciudades contemporáneas la mayor parte de la enseñanza tiene lugar fuera de la escuela, que el contacto con la realidad tiene lugar a pesar de la escuela, y que la escuela es un escenario propicio para la formación del ciudadano, lo cual viene a incidir en el establecimiento de unas condiciones de posibilidad para que la educación y la ciudad se acerquen, se interrelacionen y se justifique así un nuevo campo de interés. En consecuencia, la ciudad ha sido vista desde entonces como un recurso para la educación informal y no formal, por cuanto ofrece unos elementos arquitectónicos como el espacio público y los equipamientos como escuelas, universidades, museos, centros culturales, jardines botánicos, etcétera, que al organizarse en red educativa pueden servir de oferentes u ocasiones para la formación de la persona y como un importante objeto de estudio a partir de su historia, su tradición cultural, su estructura social y administrativa. Además, como un entramado urbano donde conviven los ciudadanos que, al generar una serie de relaciones principalmente entre extraños, demanda acciones educativas de civilidad para garantizar las pautas mínimas de comportamiento social. Como afirma Moser y Correy en el 2001,
y Páramo y Urbano 2010, se hace indispensable definir las reglas que garanticen la urbanidad para la convivencia en la vida cotidiana. Estas reglas conllevan convenciones sobre lo que es apropiado para relacionarse con el otro, establecen formas de comunicación y apropiación entre los individuos y consecuencias para quien no las siguen. El aprendizaje de dichas reglas creadas y ratificadas por los actores sociales garantiza el sostenimiento de redes sociales, razón por la cual deben explicitarse en el ambiente de la ciudad, darse a conocer, permitir su observación y garantizar sus consecuencias por cumplirlas o no. Su seguimiento es sinónimo de ciudadanía o de cultura ciudadana. El comportamiento cívico es indispensable para la interacción social en los escenarios urbanos. De otra parte, pero en el mismo sentido de la crítica a la educación, Iván Illich planteaba desde el 74 que la escuela y la institucionalización de la educación, basado en sus argumentos, iba en contra de una sociedad determinista o determinada, la que se reproduce por medio de lo escolarizado. A partir de esto plantea la necesidad de desescolarizar la educación. Unido a lo anterior, con la diversificación y amplio desarrollo de los medios de comunicación masivos, la escuela queda en seria desventaja al ser considerada rudimentaria y anacrónica, y obsoleta, según Trilla. Al respecto, McLuhan, en El aula sin muros, planteaba que en las ciudades contemporáneas la mayor parte de la enseñanza tiene lugar fuera de la escuela. Ya a mediados de la década de los 80, Jaime Trilla planteaba que el contacto parcial que se puede establecer en la escuela o en algunas de las escuelas con la realidad tiene lugar a pesar de la escuela. Deberíamos mejor ahora, de acuerdo con un concepto que trato de introducir, de hablar de aula ampliada o líquida, para utilizar la metáfora de Bauman, lo que nos da la posibilidad de extender más allá de las barreras físicas de la escuela los escenarios de aprendizaje, y hablar entonces de aula ampliada y de aprendizaje situado, no solo por el desarrollo de las tecnologías de la información, sino por la posibilidad de extender los espacios de aprendizaje fuera de los muros de la escuela, dándonos quizás mayor libertad para aprender y permitiendo que la ciudad actúe como educadora. De esta manera, el objetivo constante de la ciudad será aprender, intercambiar y por tanto enriquecer la vida de sus habitantes en una sana convivencia. La ciudad, entendida como educadora, ha de ejercitar y desarrollar esta función de manera paralela a las tradicionales, la económica, la social, la política y de prestación de servicios, con una atención especial a la formación, promoción y desarrollo de todos sus habitantes con miras al mejoramiento de la calidad de vida urbana. En consonancia con el documento La ciudad de las personas, una ciudad con maneras, con una arquitectura bien diseñada, con un urbanismo al servicio de todos, con un tránsito pacificado, con una tasa de victimización reducida, con la voluntad de acercar la toma de decisiones a las personas, a los barrios, a los colectivos diversos, es más probable que cree ciudadanía que no muchos programas educativos, por bien intencionados que sean. Estamos convencidos de que el potencial educativo de la ciudad, en su potencial cívico y viceversa, la calidad cívica de la ciudad se convierte en educadores para los nuevos y también los antiguos ciudadanos. El campo de la educación y la ciudad ha adquirido interés y proyección en los últimos años, en gran medida gracias al movimiento de Ciudad Educadora, el cual busca facilitar el intercambio y difusión de las acciones educativas en el medio urbano, teniendo como soporte la Carta de Ciudades Educadoras propuesta en el primer Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, que se llevó a cabo en Barcelona en 1990, desde el cual varias ciudades del mundo han asumido un compromiso para implementar diversas acciones educativas valiéndose de la ciudad como recurso educativo. Es de aclarar, sin embargo, que la ciudad educadora se concibe por lo general a partir del compromiso de las instituciones y del marco político-administrativo de una ciudad, como una acción educativa, y no necesariamente desde la construcción de un cuerpo teórico que oriente la búsqueda del conocimiento mediante la investigación para dar lugar a la acción educativa en el ámbito de la ciudad. Por lo anterior, se hace pertinente un proceso de sistematización de conceptualizaciones, presupuestos epistemológicos, teorías,
aproximaciones metodológicas, desarrollo de investigaciones y aplicaciones que nos lleven a la definición del campo de la pedagogía urbana. Y aquí creo que estamos haciendo un aporte significativo desde la Universidad Pedagógica, en la medida en que tratamos de definir la pedagogía urbana como el cuerpo teórico epistemológico de conocimiento, distanciándonos de la ciudad educadora como una acción más de tipo político-administrativa. Es por esto que el planteamiento de ciudad educadora lo veo más como parte de un sistema educativo, diferenciándose propiamente de lo que vengo planteando como pedagogía urbana. Ahora bien, entendemos la pedagogía como el conjunto de saberes o teorías que se construyen buscando tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que ya se han mencionado, así como en la comprensión y organización de la cultura y la formación de la persona. Pero si se trata de aportar a la construcción de la pedagogía y a la conformación de una disciplina, entonces debemos partir de unos supuestos de carácter epistemológico que identifiquen unas necesidades educativas, unos contenidos, fines educativos y formas de abordarlos, que a la vez orienten el desarrollo de una teoría fundamentada en la investigación para orientar acciones educativas que contribuyan al diseño de una cultura sostenida en los valores de la democracia. Construir el discurso de la pedagogía urbana implica en consecuencia pensar en educación, en el sistema educativo, en la escuela, la comunicación educativa, obviamente en el núcleo duro de la pedagogía como disciplina científica y en la ciudad como uno de esos escenarios para la formación de las personas. Por este motivo, el presente ensayo contribuye a la construcción del campo teórico de la pedagogía urbana a partir de la sistematización de sus principios y conceptos fundantes y la recolección de experiencias que han emprendido algunas instituciones y grupos de investigación, entre ellos el Grupo de Pedagogía Urbana y Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional. Pensar en pedagogía urbana conlleva, primero, aceptar que la educación formal y no formal, centrada en el sistema educativo y expresada desde la escuela, es limitado y no abarca las posibilidades educativas de cualquier ámbito de una sociedad. Segundo, reconocer que en la permanente interacción entre una sociedad, su diversidad, sus diferentes dimensiones y sus complejas expresiones, se construye la ciudad como espacio más que físico, vital, individual y colectivo, desde las transacciones cotidianas de los sujetos con su ambiente. Tercero, repensar la idea del urbano para plantear un nuevo concepto y proyecto de ciudad. Principios epistemológicos y definiciones de la pedagogía urbana. Con el fin de avanzar hacia una caracterización de la pedagogía urbana, se hace necesario partir de los planteamientos de Colom y Trilla al respecto, antes de postular una definición propia del campo de conocimiento y sistematizar algunos de los principios que guían la acción educativa en el contexto de la ciudad. Anthony Colom dijo en el 91 que el núcleo del conocimiento en torno al binomio educación y ciudad podría dar lugar a una nueva disciplina o ciencia pedagógica que denominaría pedagogía urbana, que daría cuenta razonada y coherente de la fenomenología propia que desarrolla la educación en el contexto urbano. Afirma que el desarrollo sociourbano contemporáneo ha sido el fenómeno que ha desencadenado una síntesis de intereses sobre educación y ciudad. Como resultado de dicho desarrollo, se expresan diversas problemáticas sociales en la ciudad, problemáticas hacia las cuales se proyectan políticas socioculturales con el fin de compensar sus amplias afectaciones. En este contexto, Colom concibe la pedagogía urbana como el campo que integra el estudio y el conocimiento propio de una pedagogía compensatoria que desarrollaría la problemática educativa de los problemas sociales relacionados con la marginación, la desviación social, la inadaptación, la drogadicción, entre otros problemas de la ciudad. Sin embargo, el mismo Colom plantea que la complejidad de la vida urbana en las sociedades capitalistas, la explosión informática, la exigencia de mayores niveles de formación, la existencia de una escuela de corte tradicional en la actual sociedad tecnológica, la manifestación de una crisis de la institución escolar al no responder al actual nivel de exigencia de formación y a la pérdida de su hegemonía informativa, hace que la ciudad requiera del aporte formativo y que a su vez sea fuente del mismo modo para así motivar la actividad de la institución escolar. Para Colom es claro que a principios del siglo pasado, la escuela nueva o la también llamada educación activa pudo simular la ciudad en la propia escuela. A diferencia, la complejidad social y cultural de las sociedades contemporáneas impide un ejercicio de este tipo. De esto se concluye que esta perspectiva pedagógica de escuela nueva no es acorde con las necesidades actuales.
Ante esta situación, la escuela debe abordar de forma diferente, es decir, debe abrirse a la realidad, ¿sí? Al entorno, rompiendo los límites que hasta hoy la han separado de su contexto, haciendo necesariamente el ambiente que la rodea, por lo general la ciudad, un espacio de formación. De lo anterior, Colom recoge que educar para la vida se convierte en educar en la vida, que en gran medida no es sino vida urbana. Con ello, la escuela deja de ser protagonista única de formación. Se reconoce que la ciudad, y especialmente la más media, son los que se perfilan como los nuevos protagonistas de la tarea instructiva. Desde esto se afirma que la realidad urbana es percibida como un referente obligado de la educación actual y del futuro. Con base en lo anterior, el autor plantea que la pedagogía urbana como una disciplina con verdadera vocación de síntesis, integradora con vocación practicista, hasta el punto que su formato teórico apenas sí existe y que en todo caso se define por los programas de acción llevados a cabo. Con un intento por definir el campo de acción de la pedagogía urbana, Colom plantea dos interrogantes. Por un lado, ¿qué puede ofrecer la educación para solucionar problemas generados por las ciudades? Y por otro, ¿qué pueden ofrecer la ciudad para solucionar los problemas educativos que tienen hoy planteada la escuela y la sociedad? El primer interrogante da lugar a la definición de las necesidades urbanas, problemáticas sociales, capaces de ser en gran medida resueltas por la acción pedagógica. La segunda pregunta clarifica las necesidades pedagógicas que la ciudad puede cumplir, tales como servir de medio didáctico o como fuente de conocimiento. En este sentido, es desde el cual el autor afirma que la pedagogía urbana se constituye a partir de ambas perspectivas. Perspectivas que a su vez, al ser desarrolladas, contribuirían al fortalecimiento de este campo de conocimiento. De tal manera que aprender de la ciudad y aprender la ciudad son enmarcadas por Colom y por Trilla dentro de la propuesta de ciudad educadora. Por ende, es claro que se busca validar y dar sentido a una pedagogía urbana enmarcada dentro del sistema educativo, como se hizo o ha venido haciendo en el programa Escuela, Ciudad, Escuela, emprendido por la Secretaría de Educación del Distrito Capital y liderado en gran parte por uno de nuestros colegas, el profesor Alejandro Álvarez. Por lo tanto, la pedagogía urbana se desarrolla como educación formal y educación no formal. El conocimiento informal que se deriva de las interrelaciones y del mosaico cultural de la ciudad se produce y se apropia espontáneamente sin las iniciales. Estas se difuminan y difunden y de esta forma se diluyen la direccionalidad, la intencionalidad, los contenidos y las formas específicas propias de la educación formal y no formal. En síntesis, con los planteamientos de Colom y Trilla, lo que podía inferirse y extrapolarse como aspectos fundamentales de una pedagogía urbana serían que, primero, facilitar el aprendizaje de la ciudad deberá consistir en organizar y dar profundidad al conocimiento informal que de ella se adquiera en la vida cotidiana y ayudar, por un lado, a adaptarse al cambio permanente y, por otro, a descubrir las relaciones y la estructura o estructuras que a menudo no aparecen directamente perceptibles. Se trata, pues, en palabras de Kevin Lynch, de aprender a leer la ciudad. Es decir, identificar los elementos que ayudan a construir su imagen y por consiguiente a aprender a utilizarla. Esto es, aprender a leerla y utilizarla críticamente para que el ciudadano sea consciente de sus déficits y excesos, de las disfuncionalidades y las desigualdades, de los propósitos y de los despropósitos, y desde la construcción de una actitud crítica, promover una actitud participativa. El segundo aspecto que se infiere de la propuesta de Trilla para una pedagogía urbana gira en torno a que las intervenciones educativas que asuman el tema de la ciudad como uno de los objetivos educativos han de facilitar a los usuarios, niños, jóvenes y adultos, las posibilidades de dialectizar tres imágenes de la ciudad: la subjetiva, la construida espontáneamente por cada quien, una imagen más objetiva, global y profunda, que las propias instituciones educativas han de contribuir a configurar a partir de la anterior, y una tercera, que es la imagen de la ciudad a construir, es decir, una imagen forjada en materiales prospectivos y proyectivos que puedan contrastarse con la ciudad y orientar así la participación para edificar una ciudad mejor. Por tanto, para estos autores,
Aprender la ciudad es aprender a participar de su construcción. Se puede decir que Trilla define la pedagogía urbana como el conjunto de procesos que buscan propiciar los elementos para que cada quien, a partir del conocimiento informal que de la ciudad adquiere a través de la vida cotidiana, inicie o continúe un proceso de autoformación, es decir, una orientación para autodidaxia y la autoeducación permanente para aprender la ciudad, aprender a leerla y utilizarla críticamente y a participar activamente en su construcción. Por mi parte, propongo una definición de la pedagogía urbana como el campo general de pedagogía, como el campo de conocimiento centrado en la acción educativa, enfatizando, por supuesto, en su carácter pragmático. En consecuencia con la definición general de la pedagogía, considero que la pedagogía urbana debería entenderse como el cuerpo de conocimiento que integra la epistemología, la historia, la teoría, los conceptos y las prácticas educativas que surgen del estudio de las relaciones de tipo formativo que se dan entre el individuo y los grupos y los elementos espaciales y demás actantes, objetos espaciales, elementos naturales, incluyendo los animales, del ambiente urbano que para el caso de la pedagogía urbana se sitúan en la ciudad y sus instituciones mediante mecanismos formales e informales y no formales. Como disciplina, construye teorías producto de la experiencia acumulada y de los resultados de la investigación y demás prácticas que desarrolla el grupo de profesionales que ejercen acciones educativas valiéndose del entorno urbano. Las acciones educativas que se derivan de esta teorización se sitúan principalmente en los lugares públicos de la ciudad. El propósito educativo de la pedagogía urbana es el de contribuir a la creación de una cultura ciudadana, a la formación del individuo, a facilitar la convivencia entre las personas y a la apropiación de la ciudad a través de las prácticas en los distintos contextos que construyen la ciudad, elementos que constituyen buena parte de la experiencia urbana. En esto que consiste su acción educativa. Como aporte a la construcción y limitación del campo del conocimiento de la pedagogía urbana, retomo a continuación algunos principios que a mi modo de ver caracterizan este campo de conocimiento y algunos de los problemas de investigación a los que nos hemos venido aproximando desde el Grupo de Pedagogía Urbana y Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional. Consideramos que la pedagogía urbana centra su análisis en las interacciones transactivas del individuo y los grupos sociales en el ambiente construido, la ciudad. La experiencia de vivir la ciudad establece relaciones de reciprocidad entre las influencias del entorno con la formación del individuo y de éste como agente que diseña, construye y transforma la ciudad. La pedagogía urbana promueve la democracia, la participación ciudadana y la convivencia entre las personas. Adopta una posición optimista de vivir la ciudad. En este sentido, las teorías, conceptos y estrategias educativas que propone distan de los estudios urbanos que se adelantaron durante el siglo XX, los cuales veían la ciudad como fuente de enfermedades sociales. Se investigaba el hacinamiento, el vandalismo, la defensa del territorio, el estrés ambiental, la segregación. Por el contrario, nosotros vemos la ciudad como un escenario que ofrece grandes oportunidades para el crecimiento personal, para lo cual se hace necesario desarrollar e integrar en los estudios sobre ciudad en el siglo que comienza conceptos que enfaticen las experiencias positivas dentro del ambiente urbano. La pedagogía urbana se orienta hacia la solución de problemas de relevancia social, los cuales pueden ser abordados desde una perspectiva educativa y a la potenciación de los recursos con que cuenta la ciudad para formar al ciudadano y mejorar la calidad de vida. Su aproximación es molar más que molecular. Su intervención se orienta hacia macroambientes a nivel de micro, meso y exosistemas, de acuerdo con el modelo de Bronfenbrenner, ¿sí?, más que centrarse en el individuo fuera de su contexto social y urbano. Estudia la pedagogía urbana los procesos pedagógicos y educativos que se dan en el contexto natural de la ciudad, por esto se fundamenta en la educación informal. Hace uso de métodos diversos, tanto cualitativos como cuantitativos, para captar desde la investigación experiencias de aprendizaje subjetivas y comportamientos manifiestos en el ambiente urbano. Se caracteriza igualmente por una orientación interdisciplinaria en la investigación. Se vale del conocimiento en arquitectura, en pedagogía, geografía humana, sociología, psicología ambiental, comunicación, y sitúa espacialmente la acción educativa en lugares públicos como el espacio público y demás lugares de tipo cultural con que cuenta la ciudad.
Paso ahora a otra sección en la que voy a enfatizar la investigación que se desarrolla desde la perspectiva de la pedagogía urbana y cómo estos elementos, resultado de la investigación, contribuyen al campo general de la pedagogía. En esta última sección abordaré algunos de los problemas básicos que busca resolver la pedagogía urbana mediante la teorización soportada en los principios de la lógica y de la evidencia empírica, a partir de la cual se propone adelantar acciones educativas dirigidas a la formación del ciudadano, fundamentos que a la vez sirven para ejemplificar el dominio de este campo de investigación. Partimos del principio antes señalado, el cual establece que la ciudad y sus espacios son entornos de aprendizaje. Así, he definido el espacio público como el lugar en el que se aprenden las reglas de convivencia entre extraños, donde se demanda la urbanidad y donde se ofrecen oportunidades para aprender del encuentro con otras personas que siguen tal vez distintas reglas para relacionarse con otro o interactuar en el ambiente físico. En el espacio público, las personas pueden aprender sobre la historia de la ciudad, sobre la manera como las generaciones anteriores pensaron la ciudad. Aprenden observando a otras personas, sus costumbres, sus valores, e igualmente sobre la manera de comportarse apropiadamente en los lugares públicos mediante señaléticas que informan acerca de las especies de flora y fauna que se encuentran o pueden observarse en el lugar, la forma de circular por la ciudad, la manera de disponer de las basuras, de las heces de los perros o de hacer uso apropiado del mobiliario urbano. Por otra parte, el ambiente urbano cumple además propósitos educativos al servir para visitas de campo para los estudiantes que exploran la ciudad dentro de programas como el de Escuela, Ciudad, Escuela, a la vez que sirve como escenario de observación y de investigación para diversas investigaciones sociales. Por estas razones, los centros comerciales no son lugares que sirven para educar al ciudadano, al menos para los propósitos de la formación en la diversidad, en la medida en que todos quienes los visitan pertenecen a una misma condición social y fácilmente comparten la normatividad del centro comercial. El reto del espacio público es aprender a vivir con la diferencia, con aquel que pertenece a grupos culturales distintos, que viene de otros países, corresponden a una condición socioeconómica diferente, razón por la que en este escenario es donde se aprende realmente a vivir en comunidad. Es más ciudadano quien aprende a convivir en un espacio público que aquel que lo trata de hacer en un centro comercial. Historia de las prácticas sociales situadas en el espacio público. Con el fin de explorar la evolución de las prácticas sociales que se han situado en el espacio público y el posible valor educativo de la historia de la ciudad y sus espacios públicos, iniciamos el trabajo de investigación en pedagogía urbana con la exploración de usos y significados que las personas del común le han atribuido a los espacios públicos de la ciudad desde su fundación hasta finales del siglo XX. Para ello, los investigadores nos remitimos a las crónicas, periódicos, entrevistas, acuarelas y fotografías para sistematizar la información histórica sobre los lugares públicos en los que se han situado eventos rutinarios, acontecimientos extraordinarios y sus protagonistas en los distintos lugares públicos de Bogotá. Se observa en general un decaimiento en la vida pública a lo largo de este estudio de carácter histórico, un decaimiento de todos los escenarios para el encuentro y el privilegio a la movilidad. El principal aporte del estudio, sin embargo, consistió en identificar el significado de los elementos espaciales, arquitectónicos, monumentos y tradiciones culturales a lo largo del tiempo, con el fin de darle papel protagónico al espacio público para valernos de este en el fortalecimiento de la identidad del habitante con la ciudad. De esta manera, se hace un aporte significativo a los programas de educación en la ciudad a partir de la recuperación y sistematización de dichos eventos y acontecimientos de los habitantes del común para proponer un conjunto de estrategias de diseño de espacio público y de prácticas pedagógicas en la ciudad que incluyen la recuperación de elementos que fueron diseñados para el espacio público y se encuentran en los museos. El mono de la pila, por ejemplo, se encuentra guardado en un museo y fue diseñado, construido para un espacio público. Y así ha pasado con muchos monumentos. La elaboración de monumentos es otra de las propuestas a quienes construyeron la historia social de la ciudad, las mujeres, los indígenas, los esclavos, y que han sido desconocidos en la historia oficial. Jorge Eliezer Gaitán, por ejemplo,
Al plasmar elementos gráficos de las prácticas cotidianas de los espacios públicos en las culatas de las edificaciones que han dejado en ruina aparente el sistema Transmilenio, se podría recuperar y fortalecer la identidad con la ciudad si en ellos se representaran algunas acciones o prácticas cotidianas que se daban en la ciudad a lo largo de distintos momentos de su historia. La organización de fotografías itinerantes en los espacios públicos que muestren las prácticas culturales asociadas a este tipo de espacios, la elaboración u organización de caminatas históricas, pedagógicas, por temáticas que incluyan no solo los acontecimientos felices, sino los tristes de nuestra historia, harían una contribución muy importante para fortalecer la identidad del ciudadano con su ciudad. Con esta información de carácter histórico y las acciones pedagógicas y de planeación urbana que se proponen en estos trabajos, se da poder al lugar como elemento dinamizador de la cultura urbana. Sociolugares. Después de haber documentado la caída del espacio público como espacio para el aprendizaje de la socialización y de las transformaciones de las relaciones sociales en la sociedad contemporánea, como resultado de los avances tecnológicos, la percepción de inseguridad, el diseño moderno en la planificación de las ciudades y la aparición de los no lugares, sumado al desinterés de los gobiernos por facilitar lugares de encuentro, facilitando su privatización y la segregación de algunos sectores de la población del espacio público, me he preguntado por el tipo de lugares en los que la gente socializa, sus características espaciales y psicosociales. Al responder este interrogante, exploramos desde distintas narrativas la experiencia de socialización de algunos individuos en cafés, discotecas, bares, balnearios, clubes sociales, galleras, clubes nocturnos, etc. Pero más que centrarse en el individuo, el estudio de la dimensión espacial examina las relaciones sociales que se sitúan en los escenarios actuales de la vida pública y relaciona los aspectos de la experiencia en lo que he dado en llamar sociolugares, en los que ocurre ahora el proceso de aprendizaje de la socialización, mediada por las características espaciales de dichos escenarios para evidenciar el papel de los sociolugares en las transformaciones frente a las formas de entender y asumir las relaciones de lo público-privado en el proceso de socialización, elemento clave en la construcción de identidades individuales y colectivas. La experiencia de la ciudad desde los medios de transporte escolar y la ocupación del tiempo libre en niños escolarizados. En el trabajo que hemos adelantado con mi colega Andrea Burbano y con los estudiantes Clavijo, Tupaz, Rueda, hemos explorado la manera como los niños ocupan el tiempo libre y cómo experimentan las ciudades de los medios de transporte. Para ello nos valimos de cuestionarios estructurados y mapas cognitivos para la recolección de información, instrumentos que fueron aplicados a diversas personas, entre padres de familia y estudiantes de 21 colegios entre públicos y privados de las distintas localidades de la ciudad. Los resultados permiten recoger una panorámica de las experiencias de la ciudad desde 4 dimensiones principales: el transporte escolar, tiempos promedios de recorrido, tipo de transporte para ir y venir de la escuela, percepción de seguridad, accesibilidad, los lugares para pasar el tiempo libre a partir del tipo de colegio público o privado y el género, la representación y valoración de la ciudad a partir de la modalidad de transporte y los lugares donde juegan los niños y las niñas. Los resultados, analizados a partir de las categorías de género, espacialidad, ocupación del tiempo libre y la condición socioeconómica de los niños, permiten evidenciar que en efecto la percepción de la ciudad varía en función de la modalidad de transporte empleada, que existen diferencias en el uso de los espacios de la ciudad a partir de la condición socioeconómica de los niños, mayor uso de los espacios públicos en niños de condiciones económicas menos favorecidas, aunque en general se observa una ocupación del tiempo libre bastante alta asociada a las tecnologías que dan acceso a Internet, hablar por teléfono, ver videos, etc. Mayor preocupación de parte de los padres por la seguridad de los niños y niñas más pequeños, pero en particular por las niñas cuando van al colegio y cuando hacen uso de los espacios de la ciudad. Además, la investigación deja ver el poco uso de la bicicleta para ir y venir del colegio, distinto a lo que sucede en otros países.
Finalmente, el estudio da lugar a proponer lineamientos de carácter educativo, de planeación y gestión urbana que atiendan las necesidades de transporte escolar y la recuperación del espacio público como elemento que contribuye al desarrollo cognitivo y social de los niños. Los comportamientos urbanos responsables. Por otra parte, al tratar de identificar los comportamientos que garantizan la convivencia entre las personas en los espacios públicos de la ciudad, esenciales para la sostenibilidad de la vida urbana, los mecanismos por medio de los cuales los individuos aprenden a relacionarse, principalmente entre extraños, he propuesto el concepto de comportamiento urbano responsable para hacer referencia a lo deseable para la cultura, y he extrapolado la teoría del aprendizaje por reglas para entender cómo se adquieren y mantienen estos comportamientos en los espacios públicos y cuáles deberían fortalecerse mediante el diseño de metacontingencias para que se conviertan en prácticas sociales sostenibles en el tiempo. Ejemplo de estos comportamientos son ser solidario con las personas que estén en dificultad, no fumar en sitios públicos, hacer uso de la bicicleta y el transporte público, reciclar, ahorrar agua y energía, ayudar a quienes estén en dificultad, respetar las señales de tránsito, etc. El estudio que hemos adelantado recientemente con el propósito de explorar la importancia que le atribuyen los ciudadanos al seguimiento de reglas que orientan los comportamientos urbanos responsables, evidencian que los ciudadanos valoran las reglas de convivencia a partir de la función que cumplen en la sociedad, aspecto que debería tenerse presente para su difusión. Encontramos que las reglas se conceptualizan a partir de las consecuencias relacionadas con el respeto por el otro, la higiene o preocupación por la salud individual o colectiva, la seguridad personal y el cuidado del ambiente. La investigación permite observar también que desde la perspectiva de la edad, a mayor edad de los participantes, se hace una mayor valoración sobre el cumplimiento de las reglas en el espacio público. A medida que aumenta la edad de las personas, se demanda más el cumplimiento de un mayor número de reglas y se considera más importante su seguimiento. Ya ha habido experiencias que muestran el papel que juegan algunas de estas señales o reglas expresadas simbólicamente en el espacio público, como en los trabajos de Bachman y Ketzev, Clayton y Helms-Simpson, Everett, Hybres, Van Houten y nuestro profesor Cuesta, y las implementadas de forma masiva en nuestro medio en la administración Mockus durante su alcaldía en Bogotá. Sin embargo, la propuesta que hemos venido desarrollando sugiere que más que promover la presentación de forma aislada de una que otra regla a manera de campaña publicitaria, se debe crear un sistema de reglas armonioso, articulado bajo un mismo sistema de símbolos y respondiendo al trabajo de investigación, como el que mencioné antes, que busque orientar el comportamiento de los individuos a partir de la función social que cumple el seguimiento de las reglas en la medida en que esta es la estructura base cognoscitiva en la que los individuos las conceptualizan o interpretan. Adicionalmente, se requiere que este sistema de reglas establezca una clara relación con los beneficios que produce sobre el individuo y para el grupo social a partir de la interdependencia que se exige entre los individuos para el seguimiento de la regla. Si al sistema de señales sobre las reglas de convivencia se le adiciona una metacontingencia de manera explícita y el tipo de consecuencia ligada a la regla y los beneficios sociales colectivos de su seguimiento son mayores que los individuales, se facilitará su comprensión y sostenibilidad como práctica cultural. De tal manera que cuando las múltiples conductas interdependientes actúan en cohesión social, la relación entre ellas y sus consecuencias similares darán lugar a una metacontingencia que produce como resultado la selección de un grupo de comportamientos o prácticas sociales garantizando su sostenimiento en el tiempo y entre generaciones, distinto a lo que pasa con las campañas educativas que son efímeras. Mientras la campaña permanezca, los comportamientos se dan, pero se retira la campaña y los comportamientos desaparecen. Sin embargo, también hemos encontrado que el seguimiento a las reglas tiene sus límites. Las personas dejan de respetarlas cuando se experimenta hacinamiento en el transporte urbano, cuando los teléfonos públicos no funcionan apropiadamente, cuando la calle está sucia, las ciclorrutas no llegan a ninguna parte, no hay suficientes baños, etc. ¿Sí? Se requiere, por consiguiente, de un diseño público
como ambiente de aprendizaje de comportamientos urbanos responsables que se ajuste al tipo de comportamiento deseable para la sociedad. Al reconocerse la importancia que tienen estos comportamientos urbanos responsables para la sostenibilidad de la vida en la ciudad y la calidad de vida, se justifica valernos del espacio público en cuanto sirve como una gran escuela o aula de formación para la cual se diseñan acciones pedagógicas orientadas a la convivencia ciudadana y a la sostenibilidad de la vida en la ciudad. Para ello hemos venido proponiendo un diseño cultural que contenga componentes pedagógicos, comunicativos, psicológicos, arquitectónicos y legales, que articulados en una estrategia faciliten su aceptación por parte del ciudadano a partir del reto que implica educar en un entorno donde predominan las relaciones entre extraños. La estrategia busca explicitar, visibilizar y difundir la regla de convivencia para motivar estos comportamientos urbanos responsables, partiendo del supuesto que muchas tensiones que se experimentan en el espacio urbano podrían deberse al desconocimiento de la regla por parte de los ciudadanos, a la falta de acuerdo sobre la importancia de su seguimiento o al tipo de consecuencias que se asocia a su seguimiento. En consecuencia con estos planteamientos, hemos venido proponiendo la creación de una señalética urbana para promover los comportamientos urbanos responsables que más que una campaña publicitaria se oriente a educar a los ciudadanos promoviendo estos tipos de comportamientos, sus beneficios colectivos y la acción interdependiente entre las personas para lograr unos beneficios sociales que sean mayores que los que obtendrían de forma individual con el fin de que se conviertan o se constituyan en prácticas culturales. En conclusión, en esta sesión de la cátedra he querido mostrar la pedagogía como un discurso epistemológico sobre la educación construido socialmente por una comunidad académica, pero también como una disciplina que requiere de teorías sustanciales enriquecidas por los resultados de la investigación en dicha construcción para atender los grandes problemas de la educación. A partir del ejercicio de delimitación de la pedagogía urbana, se ha tratado de exponer esta tesis con la evidencia producto de algunos de los trabajos de investigación que venimos desarrollando en la Universidad Pedagógica Nacional para llamar la atención sobre la importancia que tiene en la construcción de una disciplina y sus acciones educativas apoyar sus conceptos teóricos y planteamientos en la evidencia recolectada en situaciones concretas que demandan acciones educativas. Este planteamiento está en consonancia con las demandas que viene haciendo la sociedad a las disciplinas respecto a lo que prometen desde sus teorías para resolver los problemas que nos aquejan. Así, por ejemplo, en la medicina y la psicología se pide ahora que los procedimientos que se recomienden estén soportados en evidencia que demuestren su efectividad. La pregunta es igualmente válida para la pedagogía como disciplina. ¿Qué tan efectivos son los procesos pedagógicos que se implementan en la escuela y en los distintos entornos de aprendizaje para formar a las personas? Se vienen ensayando diversos procedimientos y didácticas para la formación de los estudiantes en matemáticas, en ciencias, en la adquisición del lenguaje y en lo que aquí compete, la eficacia en la educación en competencias ciudadanas o comportamientos urbanos responsables. Y en consecuencia se vienen evaluando estrategias como el aprendizaje basado en problemas, los proyectos de aula, el aprendizaje situado, pero ¿qué podemos decir de todas estas experiencias? ¿Qué podemos incluir en el núcleo duro de la pedagogía? ¿Qué está todavía en exploración? El asunto no es fácil de responder porque está atravesado por la mirada epistemológica de lo que entendemos por formación, lo cual repercute en los aspectos metodológicos, o bueno, también lo que entendemos por aprendizaje, lo cual repercute en los aspectos metodológicos sobre qué evaluar. Al respecto, recomiendo el trabajo de Rafael Ávila, muy interesante sobre este aspecto. ¿Qué tipo de datos tomar y finalmente cómo interpretarlos? No obstante, unos principios básicos podrían ser seguir las reglas de la lógica, darle relevancia a los datos empíricos, tratando en lo posible de mantenerse lo más independiente de lo que se observa, en la medida de lo posible, pero igualmente buscando la parsimonia y la información cuidadosa de los procedimientos empleados de tal manera que permitan su replicación. No basta con la reflexión y discusión de lo que se requiere en educación, es necesario que investiguemos la realidad educativa a partir de lo que nos muestra la experiencia, la observación cuidadosa, la puesta a prueba de hipótesis y la acción pedagógica por las consecuencias que produce.
poniendo a prueba los planteamientos teóricos en situaciones prácticas. En la construcción de una disciplina científica se requiere que, además de reflexiones, haya un mayor soporte en la evidencia. Muchas gracias.